Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a sumergirnos en un documento, bastante denso pero clave. La Gaceta Oficial Extraordinaria número 55 de Cuba, del 1 de septiembre de 2025. Hola. Sí, un documento fundamental. Fundamental porque recopila, una serie de acuerdos importantes de la Asamblea Nacional del Poder Popular de su sesión de julio de 2025. Y nuestra idea hoy es desglosar un poco esas decisiones clave, entender los temas centrales, ver qué nos dicen de las prioridades allá en Cuba ahora mismo. Exacto. Tocaremos política exterior, economía, nuevas leyes sociales, mecanismos de control interno, un poco de todo. Sí, es que esta Gaceta es como una ventana, ¿no?, a las prioridades legislativas y de gobernanza. Nos muestra cómo están intentando abordar, tanto las presiones externas como los desafíos internos. Ajá. Vamos a ver temas como la relación con Estados Unidos, la lucha contra la corrupción, algunas reformas económicas y legislación nueva bastante significativa. Perfecto, pues empecemos, si te parece, por la política exterior que siempre genera titulares. Hay un acuerdo, el X-117, Sí. que aprueba una declaración que rechaza y denuncia un memorándum presidencial de Estados Unidos. ¿Qué es lo más fuerte de esa declaración? Pues mira, lo primero que salta a la vista es el lenguaje. Es muy directo. Acusa, sin rodeos, al gobierno de EEU de, y cito, recrudecer la guerra económica, comercial y financiera. Y el objetivo que le atribuyen es apoderarse de Cuba. Lo interesante es cómo conecta las creencias actuales. O sea, la falta de alimentos, medicinas, combustible, electricidad. Lo cotidiano. Exacto, lo del día a día con lo que llaman un reforzamiento extremo del bloqueo, sobre todo dicen desde 2017. No es algo abstracto, lo plantean como la causa directa de los problemas. Y no es solo una denuncia general, ¿verdad? Vi que detallaba acciones concretas de Estados Unidos. Sí, es bastante específico. Menciona la prohibición de viajes a los estadounidenses, la persecución, dicen, de los suministros de combustible, algo crítico, los obstáculos a las remesas. Claro. También las presiones a otros países por los servicios médicos cubanos, las demandas contra inversionistas bajo la ley Helms-Burton y, la inclusión injusta y arbitraria, según el texto, de Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo. Una lista larga. Bastante. Y cierra con una frase muy rotunda. La voluntad del pueblo cubano no será quebrada ni sometida. Es una reafirmación, muy contundente de una postura histórica, pero en un contexto que perciben como de máxima presión. Entiendo. Y mencionaste que esta tensión se ve en otras áreas. Ajá, exacto. Hay otro acuerdo, el X-127, que es un buen ejemplo. ¿Qué dice? Denuncia específicamente el gobierno de EEU por negar visas a deportistas cubanos. O sea, para competir en eventos allá. Ah, mira. Es un ejemplo muy concreto de cómo el conflicto político, salpica áreas como el deporte, ¿no?, afectando directamente a los atletas. Claro, tiene un impacto tangible. Sin embargo, hay que decir que la Gaceta también muestra, como una cara más proactiva en política exterior. Se aprobaron lineamientos generales para 2025-2028, es el acuerdo X-121. Y también hubo un reconocimiento al personal del servicio exterior y a los cooperantes, el X-122. Así que, parece que intentan mantener una estrategia internacional, estructurada, más allá del conflicto con EEU, aunque obviamente ese conflicto pesa mucho. Bien, entendido el frente externo. Pasemos a la economía, a los desafíos internos. Está el acuerdo X-119 que aprueba un informe del primer ministro. ¿Sí? Sobre un programa para, y así lo llaman, corregir distorsiones y reimpulsar la economía. ¿Qué podemos leer ahí? Este acuerdo refleja esa búsqueda constante de ajustes al modelo económico, algo que, lleva años, ¿no? Lo interesante aquí es el énfasis en la implementación. ¿En qué sentido? En que señalan la necesidad de que las medidas lleguen y funcionen mejor en las estructuras de base, o sea, a nivel local, en los municipios, las empresas, donde las políticas tocan a la gente directamente. Ya. Y también insisten en involucrar a los trabajadores en el proceso, quizás buscando más consenso o más eficacia, ¿no? Y encargan a comisiones de la Asamblea que controlen cosas específicas, como los polos exportadores agroindustriales o los esquemas de financiamiento en divisas. Hay una preocupación por la ejecución concreta.
Y en esa línea económica también se aprobó la liquidación del presupuesto del Estado de 2024, el Acuerdo X120, y hay una recomendación sobre fortalecer la contabilidad. Sí, eso es importante. En coordinación con la Asociación de Economistas y Contadores. Parece técnico, pero es relevante. Es muy relevante, porque una contabilidad, digamos, fiable, es la base de cualquier gestión económica seria. Y si conectas esto con otros puntos de la Gaceta, ves un patrón. A ver. Por ejemplo, la fiscalización al Ministerio del Transporte, el Acuerdo X128, que es una revisión a fondo. Ajá. Recomienda explícitamente mejorar la gestión económica, buscar nuevos ingresos, revertir pérdidas en empresas estatales. Luego, el informe sobre el INDER, el Instituto de Deportes. Sí. El X126 habla de incentivar inversión extranjera y exportar servicios deportivos. Y a nivel provincial, en el informe sobre Camagüey, el X131, se insiste en reducir el déficit presupuestario y controlar precios. Entiendo. Hay un hilo conductor claro. Exacto. Eficiencia, control del gasto, buscar ingresos, poner orden en las cuentas. Parece una respuesta pues a presiones económicas muy fuertes que se sienten en el país. Vale. Y más allá de la economía, la Asamblea también miró hacia adentro, ¿no? Hacia otros desafíos. Está el Acuerdo X118 sobre la lucha contra la corrupción administrativa y... Algo llamado Operación contra las Drogas se gana. Sí, dos temas muy sensibles. Sobre la corrupción, fíjate que el dictamen enfatiza la responsabilidad colectiva. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no lo presentan solo como un problema de individuos corruptos, sino como algo que requiere la vigilancia de todos, incluyendo los colectivos de trabajadores. Propone medidas como fomentar decisiones colegiadas, para que no sea una sola persona la que concentre todo el poder, sobre todo en el manejo de recursos. Y critica, que persisten fallos en el control interno y faltas éticas. Ya veo. ¿Y sobre las drogas? Ahí el enfoque es marcadamente preventivo. Se centra mucho en la formación de valores en los jóvenes y en la movilización comunitaria. ¿Y esa idea de responsabilidad colectiva, de control, cómo conecta con otro acuerdo, el X123, que habla de perfeccionar e incrementar el ejercicio del control y la participación popular? Están totalmente ligados. Ese acuerdo, el X123, busca, al menos sobre el papel, fortalecer las vías para que la ciudadanía supervise la gestión pública. ¿Cómo? Propone, por ejemplo, elaborar guías metodológicas para que los sindicatos, la CTC, y la Asociación de Campesinos, la ANAP, canalicen esa participación. Habla de lanzar una campaña de comunicación sobre el derecho de petición y participación. E incluso de incluir estos temas en la formación de los maestros. Es un intento formal, digamos, de reforzar la rendición de cuentas desde abajo, desde la base. Es interesante ese énfasis en la participación ciudadana, sindical, pero ¿el documento da alguna pista sobre cómo esperan que funcione eso en la práctica, más allá de la directriz? Bueno, el documento establece el marco, la intención. Los mecanismos concretos y su efectividad real, pues como siempre, dependerán de cómo se implemente y de la voluntad política a todos los niveles, ¿no? Claro. Lo que sí se dé es un paquete de medidas que van en la misma dirección. Se aprobó una política para mejorar el cumplimiento de las leyes y el asesoramiento jurídico a las entidades estatales, Acuerdo X124. Se programó evaluar el control interno de la administración para diciembre, X125. Y como vamos a ver, se ordenó una fiscalización al Ministerio de Justicia, X141. Parece que se está reforzando la arquitectura de control, al menos en el diseño. Vale. Y aparte de economía y control, esta sesión fue, la verdad, muy activa en legislación social. Hay un paquete de leyes nuevas bastante importante. Sí, ciertamente. Se aprobaron 4 leyes nuevas bastante significativas. ¿Cuáles son? Primero, la Ley 177, que es el Acuerdo X129, establece un régimen general de contravenciones y sanciones administrativas. Intenta, poner orden en esa área. Ok. Segundo, y esta es muy destacada, la Ley 178, el Acuerdo X132, el nuevo Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes. Un hito social importante. Actualiza derechos y protección para ellos. Esa suena relevante. Mucho. Tercero, la Ley 179, Acuerdo X134, la Ley del Sistema Deportivo Cubano, que le da un marco legal a muchas de las recomendaciones que se hicieron al INDER, de las que hablaremos. Y cuarto, la Ley 180, Acuerdo X136, la Ley del Registro Civil, moderniza una función del Estado que es esencial.
El Código de la Niñez y la Ley del Deporte parecen tener un peso especial en el contexto social actual, ¿no? ¿Qué implicaciones podrían tener? Sin duda. El Código de la Niñez, bueno, actualiza la legislación a estándares internacionales y a la nueva Constitución cubana. Aborda temas como derechos digitales, protección contra la violencia, responsabilidad penal diferenciada. Es una ley de mucho alcance social. Ujú. Y la Ley del Deporte, por su parte, no solo regula cómo se organiza el deporte, sino que también, fíjate, abre puertas a nuevas formas de gestión, como la posible contratación de atletas en el exterior o la gestión de instalaciones. Ah, interesante. Conectando con lo económico. Exacto, se vincula con esa necesidad de generar ingresos que veíamos antes. Quizás este paquete legislativo social busca equilibrar un poco las medidas de control económico y administrativo con avances en derechos y organización social. Podría ser una forma de buscar legitimidad o atender demandas de sectores específicos. Tiene sentido. Y ojo, que no solo fueron leyes nuevas. La Asamblea también ratificó 9 decretos leyes, el Acuerdo X-138, que ya había aprobado el Consejo de Estado. ¿Sobre qué temas? De todo un poco. Aranceles de aduanas, energía nuclear, simplificación de trámites administrativos, lengua de señas cubana, estadística oficial. Vaya. Muestra un esfuerzo continuo por modernizar y completar el marco legal del país en muchos frentes. Y como detalle procedimental, se crearon comisiones de estilo para revisar la redacción final de las nuevas leyes antes de publicarlas. Los acuerdos X-130, X-133, X-135 y X-137. Perfecto. Y un pilar del trabajo de la Asamblea es la supervisión, el control. En esta sesión se evaluaron informes de rendición de cuenta y de más alta fiscalización. ¿Quiénes estuvieron bajo la lupa? Sí, la rendición de cuentas fue central. Se analizó y aprobó el informe del Instituto Nacional de Deportes, el INDER. Es el acuerdo X-126. El INDER. Exacto. Este tipo de informe es una evaluación del desempeño del organismo y vino con un dictamen que tenía 22 recomendaciones muy específicas. ¿Cómo cuáles? Pues de todo tipo, desde cómo seleccionar talentos deportivos en zonas rurales hasta mejorar la estrategia del béisbol o atender la vivienda de deportistas retirados, las llamadas glorias deportivas. Y muy importante, le dieron al INDER un plazo, hasta el 1 de septiembre de 2025, para presentar un plan de acción sobre cómo van a cumplir esas recomendaciones. Se les exige un seguimiento. ¿Y qué es eso de la más alta fiscalización? Suena yuyucampe, más intenso. Y lo es. Es la forma más rigurosa de control parlamentario que tienen en Cuba. Va más allá de una rendición de cuentas normal, implica una auditoría muy profunda. ¿A quién se le hicieron? En esta sesión, se aprobó el informe de la más alta fiscalización realizada al Ministerio del Transporte, el MITRANS. Es el acuerdo X-128. Ajá. Y como era de esperar, el informe trae múltiples recomendaciones sobre su gestión económica, la prevención de delitos, cómo contratan, las inversiones y cómo atienden las quejas de la población. Igual que el INDER, el MITRANS tiene que presentar un plan de medidas correctivas. Y este tipo de control también se aplicó a nivel local, a las provincias. Sí, se evaluó al gobierno provincial de Camagüey, acuerdo X-131. En su caso, las recomendaciones se centraron más en mejorar indicadores económicos, reducir el déficit presupuestario, fortalecer los sistemas alimentarios locales, impulsar la producción de caña, estabilizar el abasto de agua, cumplir los planes de vivienda. Y ellos también tienen que presentar su plan de acción antes de septiembre de 2025. Entiendo. O sea que no se queda en la evaluación, hay una exigencia de respuesta. Exacto. Y esta dinámica de control sigue. La Asamblea ya agendó a quienes va a evaluar en su próxima sesión, en diciembre de 2025. ¿A quiénes? Al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, el CITMA, acuerdo X-139, y al Gobierno Provincial de Ciego de Ávila, acuerdo X-140. Y además, como ya adelantamos, se aprobó realizar la más alta fiscalización al Ministerio de Justicia, el MINJUS, entre agosto y noviembre de 2025, acuerdo X-141. Vaya, parece un mensaje claro. Sí, el mensaje parece ser un reforzamiento de la supervisión parlamentaria sobre la gestión del Estado a todos los niveles. Hay un fuerte énfasis en eso. Bueno, entonces, para ir resumiendo,
esta inmersión en la Gaceta. Vemos una Asamblea Nacional, pues muy activa. Sí, muy activa. Lidiando con la tensión con Estados Unidos, que sigue ahí, impulsando ajustes económicos que buscan eficiencia, control, abordando problemas internos como la corrupción, aprobando legislación social importante, sobre todo para jóvenes y el deporte, y de manera muy, muy marcada, fortaleciendo los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas sobre las instituciones. Exacto. La cantidad y la diversidad de los acuerdos de esta sesión pintan un cuadro de intensa actividad gubernamental y legislativa. Hay un hilo conductor claro en actualizar leyes, responder a dificultades económicas y sociales que son evidentes, y un énfasis muy notable en reforzar los mecanismos de control interno. Tanto los institucionales como buscando una, al menos teóricamente, mayor participación popular. Y claro, después de revisar todos estos planes, los informes, las recomendaciones, los plazos, para el INDER, para Mitrans, Camagüey, y los que vienen para Sidma, Ciego de Ávila, Minjus, es una agenda de seguimiento bastante ambiciosa, ¿no? Lo es muy ambiciosa. Y eso nos deja con una pregunta clave, creo yo. Una pregunta que surge de la propia lectura de estos documentos oficiales. ¿Cuál sería? Pues, reconociendo los desafíos que los mismos textos admiten, las dificultades económicas estructurales, las brechas en la implementación a nivel de base que mencionan, las cuestiones éticas, ¿qué garantías existen, más allá de la voluntad que esté escrita en el papel, de que toda esta planificación tan detallada y este aparato de supervisión reforzado se traduzcan de verdad en los resultados tangibles que se esperan? O sea, ¿cómo se asegura que esto llegue a mejorar la vida cotidiana y la eficiencia general del sistema? Es algo sobre lo que reflexionar. Es una pregunta fundamental, sin duda, y queda abierta. Con esa reflexión cerramos nuestro análisis de la Gaceta Oficial Cubana de septiembre de 2025. Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración. Gracias.